Nada, hoy voy a hablaros de la trombosis venosa profunda de miembros superiores no asociada a catéter. Me voy a centrar sobre todo en el tratamiento, anticoagulación, fibrinolisis y cirugía y los datos de síndrome postrombótico. Como introducción, un breve recuerdo de la anatomía del sistema venoso profundo del miembro superior, que como vemos, aunque es muy variable entre las diferentes personas, tenemos dos venas radiales, dos cubitales y dos interóseas, dos braquiales y una axilar. La trombosis venosa profunda del miembro superior constituye del 1 al 4% de todas las trombosis venosas profundas y tiene una incidencia anual de 1 a 2 casos por cada 100.000 habitantes. O sea, tiene una incidencia baja. La mayoría de ellas, el 75%, son secundarias y están sobre todo en relación a catéteres venosos centrales y a veces a portadores de marcapasos, así como a estados protrombóticos, como cirugía de miembro superior o inmovilización, embarazo, neoplasias, hiperestimulación ovárica, etc. Pero hay un 25% que son primarias, que es lo que llamamos el síndrome de Paget-Reter. Bueno, este síndrome tiene dos etiologías fundamentalmente. Una es el síndrome de la salida torácica superior. El estrecho torácico superior es el espacio que hay entre la clavícula y la primera costilla, y por él pasan la arteria y la vena subclavia y el plexo braquial. Entonces, este síndrome se debe a una anomalía estructural en este espacio que produce una compresión de estas estructuras y, en nuestro caso, de la vena, produciendo una predisposición a la trombosis. Esto puede ser debido a anomalías anatómicas como la presencia de una costilla cervical, anomalías musculotendinosas o una cicatrización aberrante. Y estas anomalías pueden ser tanto congénitas como adquiridas. Las congénitas, como he dicho, pueden ser las costillas cervicales, músculos supernumerarios o inserciones tendinosas anómalas. Y las adquiridas se deben sobre todo a sobrecrecimiento óseo después de consolidación de fracturas a ese nivel, hipertrofia de los escalenos en personas culturistas, por ejemplo, o a liftings repetidos. Y luego, por otra parte, la segunda etiología serían los extremos en el rango del movimiento del miembro superior, sobre todo la hiperextensión, hiperabducción y rotación externa extrema. Esto se produce en deportistas, sobre todo que practican remo, o culturistas que levantan pesas, etc. Entonces, estos movimientos lo que producen es un desplazamiento de la clavícula sobre la primera costilla, causando compresión venosa, en nuestro caso. Todo esto que he explicado lo que va a producir son traumatismos repetidos en la vena que va a causar una fibrosis perivenosa y esto va a ser un estado predisponente a la formación de trombos. Entonces, los factores de riesgo de la trombosis venosa profunda primaria de miembro superior. Personas atléticas, que suele ser gente joven, la media de edad está en torno a los 30 años, que realizan ejercicio extenuante y, sobre todo, que realizan hiperabducción repetida del miembro superior. Y esto acompañado de anomalías anatómicas del estrecho torácico superior. Bueno, ¿cómo se presenta? Pues la presentación puede ser aguda. En el caso de la presentación aguda tendríamos un paciente que viene con un dolor en cuello, hombro o axila. Normalmente este dolor se produce en las primeras 24 horas de haber realizado un ejercicio importante de miembro superior y también veremos mucho edema en el miembro superior dominante con el que se ha realizado el ejercicio. ¿Qué signos nos podemos encontrar? Pues el edema, que en ocasiones puede ser muy importante, cianosis en manos y dedos, a veces pueden tener febrícula, puede haber una tromboflebitis superficial y el signo de Urkels. El signo de Urkels es la formación de colaterales subcutáneas en tórax superior y miembro superior proximal. En principio, la exploración arterial debería ser normal en todos los casos, pero si notamos una reducción del flujo arterial, esto puede deberse a congestión venosa, tiene un nombre, es la flegmasia cerulea dolens, y esto es indicación de trombolisis urgente, porque ya habría compromiso del flujo arterial. Y luego los pacientes pueden debutar con tromboembolismo pulmonar. Actualmente, según las series de pacientes que miremos, pues la incidencia es muy variable, representa entre un 7 y un 35% de las presentaciones y principalmente se asocia a personas que son portadoras de catéteres venosos centrales. Por lo tanto, en la primaria no sería muy frecuente que debutara con un TEP directamente.
Y luego la presentación crónica, que son pacientes que refieren síntomas intermitentes, con mínimo edema o dolor del miembro superior y predomina el signo de Urkels, la formación de colaterales. El diagnóstico, como en el miembro inferior, va a ser por la sospecha clínica. Ya sabemos que un dímero D que tiene un elevado valor predictivo negativo, si es negativo y la sospecha clínica es baja, nos descarta la trombosis, y que esté elevado no nos la confirma. Entonces tendríamos que hacer una ecografía Doppler, con la que mediríamos la compresibilidad y flujo del sistema venoso y podríamos ver si hay un trombo. Y una vez diagnosticado el trombo, tenemos que ver si hay una etiología, si hay una anomalía del estrecho torácico superior, y esto normalmente lo vamos a ver con una radiografía de tórax. En algunos casos no se puede ver con la radiografía y podemos realizar un TAC, una prueba un poco más específica. Muy importante saber que aproximadamente el 50% de los pacientes tendrán también una trombosis en diferente grado en el miembro superior contralateral. Entonces es muy importante en todos los pacientes evaluar siempre los dos miembros, no solamente el que tiene sintomatología. Y bueno, esto es igual que en miembro inferior, la presentación de una trombosis de miembro superior en ausencia de una etiología evidente, de un estado protrombótico o una anomalía del estrecho torácico superior, nos obliga a descartar una neoplasia oculta. Y ahora vamos a centrarnos en el tratamiento. Los objetivos del tratamiento serían el alivio sintomático, la prevención de complicaciones, sobre todo la progresión a tromboembolismo pulmonar, y la prevención de recurrencias. Y para ello tenemos tres opciones, que serían la anticoagulación, la trombolisis y la cirugía descompresiva del estrecho torácico superior. El tratamiento lo podemos dividir en dos fases: el tratamiento agudo, que siempre pasará por la anticoagulación y en ocasiones la trombolisis, y el tratamiento más a largo plazo, que seguiría siendo la anticoagulación, en este caso anticoagulantes orales o heparinas subcutáneas, el tratamiento del síndrome postrombótico y la cirugía. ¿Y cuándo vamos a ingresar a un paciente que venga con esta clínica? Pues cuando venga con síntomas agudos y graves, con mucho dolor, mucho edema, compromiso vascular, y cuando preveamos que le vamos a realizar una trombolisis o una cirugía en los primeros días. Bueno, inicialmente hay que hacer un manejo sintomático. Como el edema produce dolor y es muy molesto, pues intentaremos realizar una elevación del miembro superior a la altura del corazón, ya que si elevamos más produciremos una hiperabducción y empeorarán los síntomas. Y el control álgico se suele realizar con AINES, con eso suele ser suficiente. Y luego inmediatamente debemos iniciar la anticoagulación, que se realiza o con heparina de bajo peso molecular o heparina no fraccionada en algunos casos, y la mantendremos por lo menos durante 3 meses, después de la presentación del cuadro. Pacientes con síntomas intermitentes o moderados o crónicos, que no sean muy intensos, podemos plantearnos el manejo ambulatorio, con anticoagulación, con heparinas, antagonistas de la vitamina K o con los nuevos anticoagulantes, dependiendo o individualizando según cada paciente. Una mención especial a la trombosis venosa profunda braquial. Se considera una trombosis distal de miembro superior y en algunas guías nos sugieren que se puede realizar una vigilancia clínica y ecográfica y evitar la anticoagulación o anticoagular solamente a dosis profilácticas. Pero la realidad es que aquí lo que se hace es anticoagular a dosis plenas durante 3 meses o a veces un poco menos, porque no podemos arriesgarnos a que el paciente venga poco después con una progresión de la trombosis, incluso un TEP. Entonces se anticoagula. Bueno, en segundo lugar, la terapia trombolítica. Ya tenemos al paciente anticoagulado y ahora nos planteamos si vamos a hacer una trombolisis. El objetivo principal sería una rápida disolución del trombo para minimizar la inflamación, el daño endotelial y restablecer la permeabilidad del sistema venoso y así reducir los síntomas asociados al edema que se ha producido. Los mayores beneficios de esta técnica se consiguen en pacientes que tienen síntomas moderados o graves, que normalmente son los que tienen una trombosis proximal del territorio axilosubclavio. Y el método que más se recomienda utilizar es la infusión directa guiada por catéter de un fibrinolítico, que puede ser alteplasa, puede ser uroquinasa u otro. En un estudio realizado y publicado en la revista Cardiovascular and Interventional Radiology se vio que con esta técnica
se conseguía un restablecimiento del flujo entre el 60 y el 84% de los pacientes y que los mejores resultados se conseguían con una infusión precoz del fibrinolítico, aunque a pesar de ello un tercio recidivarán. Se recomienda la infusión directa guiada por catéter frente a la fibrinolisis sistémica porque se utilizan unas dosis más bajas de fibrinolítico y eso hace que el riesgo hemorrágico sea más bajo y haya menos comorbilidad. Las contraindicaciones generales de la trombolisis sería que el paciente tenga una trombosis parcial, no sea completa, que los síntomas sean leves o intermitentes y que el paciente lleve más de 2 semanas con la sintomatología, porque ya tendremos un trombo organizado y no será, la fibrinolisis no será efectiva. En la Cochrane se hizo una revisión de 17 ensayos clínicos controlados. En total se incluían 1.103 pacientes con trombosis venosa profunda aguda y dentro de los 21 primeros días del inicio de los síntomas se aleatorizó a los pacientes a recibir trombolisis o tratamiento anticoagulante. Entonces se vio que la destrucción completa del coágulo en estos pacientes ocurrió mucho más a menudo con la trombolisis que en los pacientes que solo recibían anticoagulación estándar, que la trombolisis mejoraba más la permeabilidad venosa tanto a corto como a largo plazo, pero incrementaba el riesgo hemorrágico frente a la anticoagulación aislada. Pero sí que se vio que menos pacientes con la trombolisis desarrollaban síndrome postrombótico. Cuando se hacía fibrinolisis lo desarrollaban un 43% y cuando se anticoagulaba solamente lo desarrollaban un 64%. Entonces, en definitiva, las indicaciones de la terapia trombolítica serían en pacientes que cumplan estos criterios: una trombosis proximal, axilosubclavia, cuya sintomatología sea menor de 14 días, que tengan buen estado general, una expectativa de vida superior a 1 año y que tengan bajo riesgo hemorrágico. Y las contraindicaciones serían las que vemos aquí, los pacientes que tienen un alto riesgo hemorrágico. Las contraindicaciones absolutas serían aquellos pacientes que tengan una enfermedad intracraneal estructural o una hemorragia intracraneal previa, un ictus isquémico en los últimos 3 meses a la presentación del cuadro, un sangrado activo, por supuesto, una neurocirugía reciente o un trauma craneal reciente o una diátesis hemorrágica. Y luego están las relativas, que sería la hipertensión arterial por encima de 180-110, un sangrado reciente que no sea intracraneal, una cirugía reciente, un procedimiento invasivo reciente, etc. Todo esto, las contraindicaciones relativas, ya habría que valorar el riesgo-beneficio de la trombolisis, individualizar en cada caso. Entonces, en conclusión de la trombolisis, se recomienda realizarla guiada con catéter, ya que, como he dicho, usa menor dosis de fibrinolítico que la sistémica y disminuye el riesgo hemorrágico. Se recomienda realizarla en los 14 primeros días de la presentación de los síntomas. Y tras la trombolisis se debe continuar la misma pauta de anticoagulación a largo plazo que en el resto de los pacientes que no la han recibido, es decir, 3 meses o más. Y aquí he puesto una imagen de un tratamiento fibrinolítico guiado por catéter en miembro superior, para que veáis más o menos, se está haciendo la flebografía y luego explicaré un poco mejor la técnica, pero esta sería la imagen. Bueno, lo iba a explicar después, pero os digo, se canaliza la... No, la imagen, digo... Bueno, se ha introducido un catéter por la vena basílica normalmente. El catéter tiene unos orificios en el extremo distal que se introducen en el trombo. Entonces se hace una flebografía inicial, que creo que es esta imagen que estamos viendo, y se hace la infusión de fibrinolítico. Entonces el extremo del catéter estaría localizado dentro del trombo. Pero ahí sabemos lo que es la... El extremo del catéter es esa cosa que hay debajo de la vena. Puede ser, ¿no? ¿El qué? A ver, ¿qué es el extremo? ¿Qué es? El extremo del catéter, ¿cómo se ve? Hombre, yo no sé si sería esto que hay aquí. Yo me parece más lo de... Yo creo que lo de abajo, que se ve como una... Esto. No, tampoco. El triangulito es... Eso que parece un fósforo. ¿Qué me parece que? Eso que está debajo de la vena. No, no es esto. No lo sé. Vamos, meten un catéter. La verdad es que no sé de qué sale extremo, pero... Meten el catéter, hacen una flebografía. El catéter además no es el normal, es un microperforado. Entonces, Sí.
primero infunden el contraste para ver que la trombosis sea completa y luego en la zona donde está el trombo, que lo ve perfectamente, Bueno, el empiezan a oxígeno infundir. Y luego infunden primero una cantidad determinada y luego se mantiene una perfusión. Sí, eso lo iba a explicar después del protocolo. Eso. Bueno, y en cuanto al tratamiento quirúrgico, tenemos la cirugía descompresiva y la venoplastia. En cuanto a la cirugía, pues se va a valorar en pacientes que tengan sintomatología aguda, moderada, grave, después de realizar una trombolisis y que tengan una alteración anatómica documentada, que se haya visto por alguna prueba de imagen. Aquellos que tengan sintomatología intermitente, recurrente, también asociada a alguna anomalía estructural. Y luego, si hay una hipertrofia muscular de causa deportiva o laboral, que el paciente vaya a seguir realizando esa actividad y que quiera operarse. Como siempre, hay que preguntarle al paciente. Y la venoplastia se realiza en pocas ocasiones, pero estaría indicada cuando existe un trombo residual después de realizar la trombolisis y cuando hay una trombosis axilo-subclavia crónica. Bueno, en cuanto al síndrome postrombótico, consiste en el desarrollo de signos y síntomas de insuficiencia venosa crónica después de haber sufrido una trombosis venosa profunda. Esto es muy variable dependiendo de las series, pero más o menos se cree que se produce en un 20% de pacientes tras el tratamiento y es más frecuente cuando la trombosis venosa profunda de miembro superior es primaria. Esto quiere decir que es más frecuente en personas jóvenes, activas, que están en su vida laboral. Por tanto, en estos pacientes pues es una de las razones para plantearse siempre un tratamiento más agresivo inicialmente, para evitar este síndrome. Bueno, se publicó un estudio también en Annals of Thoracic Surgery en el que se vieron en pacientes, en el que se vio que en pacientes únicamente tratados con anticoagulación, más de un 50% desarrollaban un síndrome postrombótico a los 5 años, mientras que en pacientes que se habían tratado con anticoagulación, más fibrinolisis, más cirugía descompresiva, la incidencia disminuía a más de la mitad, entre el 12 y el 25%. Y se cree que la probabilidad de desarrollar síndrome postrombótico se incrementa en pacientes que tienen un trombo residual posteriormente. Actualmente no hay una escala que esté lo suficientemente validada para valorar el síndrome postrombótico, pero la más utilizada es la escala de Villalta, que da una puntuación gradual de 0 a 3 a una serie de signos y síntomas y clasifica el síndrome postrombótico en grave, moderado, leve o ausente. Y esta escala tiene una alta sensibilidad y una elevada reproductibilidad entre los observadores, entre diferentes observadores. Vemos que los síntomas se basan en dolor, calambres, pesadez del miembro superior, prurito y parestesias, y los signos que utilizan serían el edema, la piel indurada, hiperpigmentación, varices, eritema y dolor a la presión. Con eso hacemos una valoración de este síndrome. Y ahora, una vez hemos visto todas las opciones terapéuticas que hay, voy a hablar un poco de un protocolo que diseñaron Sari y Bea, que es el que se realiza normalmente en el hospital. Entonces, desde que el paciente llega a la puerta de urgencias, ¿qué se hace? Pues se ingresa en medicina interna con una dosis de heparina de bajo peso molecular de 1 miligramo kilo cada 12 horas, excepto en casos seleccionados que se puede utilizar heparina no fraccionada. Si el paciente, según lo que hemos visto anteriormente, cumple criterios de fibrinolisis y vamos a realizarla, se comenta el caso con radiología intervencionista o radiología vascular y se cita en el servicio de radiología en el menor tiempo posible, antes de 2 semanas. Las contraindicaciones a la trombolisis son las generales que hemos comentado anteriormente y las específicas serían una trombosis parcial, síntomas leves, crónicos o afectación muy distal. Bueno, una vez hemos ingresado al paciente, la última dosis de heparina debe ponerse a las 11 de la noche del día anterior a la realización de la trombolisis. Y ahora el procedimiento de la trombolisis, que es lo que ya hemos estado comentando, que se usa una guía y un catéter a través de la vena basílica de la extremidad afecta. El catéter en el extremo distal tiene varios orificios laterales, se incrusta dentro del trombo y en primer lugar se infunde o uroquinasa o alteplasa, como vemos aquí, que se puede utilizar también. Se infunden 350.000 unidades en un bolo inicial y posteriormente se realiza una perfusión con 160.000 unidades durante 24 horas y a las 24 horas se repite la flebografía. Si el trombo se ha disuelto, se suspende el tratamiento y si persiste, se mantiene un día más. El paciente debe estar ingresado en CIME, en la unidad de cuidados intermedios, cuando se está realizando el tratamiento fibrinolítico.
y se deben realizar controles de fibrinógeno cada 6 horas. Si es menor de 200, se suspende la perfusión. Si está entre 200 y 400, se disminuye la velocidad de perfusión a la mitad y se repite a las 2 horas. Si es mayor de 200, se continúa a ese ritmo y si es menor, se suspende. Una vez el paciente ha recibido el tratamiento fibrinolítico, vuelve a la planta y se pauta una dosis de heparina de 1 miligramo kilo cada 12 horas subcutánea. Entonces se realiza un TAC dinámico para el estudio de alteraciones anatómicas del estrecho torácico superior y si hay una alteración anatómica se valora realizar una arteriografía y un electromiograma. Y al alta hay que emplear anticoagulación al menos 3 meses con el anticoagulante que se crea conveniente según las características del paciente. Luego se valora un tratamiento quirúrgico en el caso de que sea necesario, con cirugía torácica y vascular, y se hace un seguimiento en consultas externas de trombosis venosa profunda. Bueno, y como conclusiones de la sesión, pues la meta del tratamiento está en tratar precozmente la trombosis para prevenir el síndrome posflevítico, con el mínimo riesgo para el paciente. Y tener muy claro que la mayoría de estas trombosis de miembro superior primarias ocurren en gente joven, activa, que realiza una actividad importante y cuyas secuelas de síndrome postrombótico van a producirles una discapacidad muy grave. Entonces, en estos pacientes, sobre todo, es en los que debemos plantearnos un tratamiento agresivo inicial con trombolisis y cirugía.